buenas tardes. Hoy es lunes 25 de agosto del 2025 y estoy aquí en compañía del señor Agustín Rodríguez y de Denis Manzanares para hablar sobre un tema que es muy importante en la historia de Panamá, la invasión de Estados Unidos en 1989. Causa justa, señor Agustín, decía el presidente Bush. Cuéntenos un poquito desde su experiencia, su análisis político, cómo vivió usted este evento. Gracias, Atri, por la oportunidad que me da de comentar sobre esta situación que se dio en Panamá en el año 1989, 20 de diciembre, casualmente. Bueno, los problemas empezaron mucho antes de la invasión. En Panamá, un año antes, el gobierno de Estados Unidos cortó todas las ayudas económicas a nuestro país, congeló todas las cuentas bancarias en todos los bancos del país, cosa que nadie pudo sacar sus ahorros, no podíamos hacer transacciones bancarias de ninguna clase. Yo era un muchacho de 25 años en ese tiempo y trabajaba en una empresa y cobrábamos por cheque. No podíamos cambiar los cheques porque ningún banco nos cambiaba los cheques. Fue una situación muy difícil, se le llama la crisis del 88 que hubo en Panamá en realidad. Y pues la palabra causa justa para esa invasión, pues yo no la veo así como realmente una causa justa. Más bien, pues causó mucho dolor. La invasión causó mucho dolor, muchos miles de muertos. Por fin, hasta la fecha, no se conoce la cantidad oficial de muertos que hubo en Panamá. Además de eso, hubo muchos desplazamientos forzosos, destrucción de muchas zonas de la capital. Y la invasión no solamente fue en la capital y en Colón, sino en todo el país. Yo vivía en Chiriquí y había soldados norteamericanos hasta por los montes allá pegados con Costa Rica. Eso pues fue en realidad una violación flagrante a la soberanía de Panamá. Pero fíjate, Denis, que decía el presidente Bush que uno de los objetivos de esta operación era restaurar la democracia que se había perdido en Panamá. ¿Tú qué piensas de eso? Ok, buenas noches, señor Agustín, Astrid, aquí presente. Gracias por estar esta noche aquí nuevamente. Mira que viéndole un punto de vista para irnos en una parte más seria, quiero hacer algo más chistoso, más relajado, que en el 1989 se llevó a cabo el suceso, pero prácticamente los estadounidenses quisieron hacerlo, como mencioné ahorita, algo más relajado, como ajustar tuercas. Imagínate tú eso. O sea, ¿qué mentalidad se llevó a cabo con ellos? Remendando lo que es la amenaza de la democracia. O sea, se llevó a cabo todo este proceso para llegar a todo esto y muchas cosas más. Pero, por ejemplo, ¿dónde dejamos el canal? No hubo, o sea, se invadió todo Panamá, pero no invadieron el canal. Entonces, ¿a dónde me lleva todo esto? Eso me lleva a que digamos que vino a un ajuste de cuentas o a socar tuerca, como mencioné, pero ¿a qué se llevó con el fin? Un solo punto, que es el canal. La democracia se fue a pique, la verdad. Entonces tú dices que ya la democracia estaba golpeada, pero con la llegada de ellos se terminó de perder. Considero que la democracia estaba, pero detrás de esa democracia había un trasfondo. Entonces, viéndolo de un punto de vista, para mí que o sea, se llevó a cabo un acuerdo para esa invasión. Porque si se hubiera llegado a un consenso, si hubiera llegado a un acuerdo con Panamá, si ellos querían invasión o no, pero ¿por qué no lo hicieron? Violaron muchas leyes y eso es lo que llevó a cabo a destruir la democracia. Entonces tú dices que no se tomó en cuenta la voluntad de Panamá, sino que ellos actuaron a lo que ellos quisieron. Para mí, considerantemente, pienso que se llevó a un acuerdo con una, dos o tres personas, más no con el país. No con el país. Entonces ahí hubo, como mencioné ahorita, violaron muchas leyes, violaron muchos artículos, violaron la democracia total de Panamá. Y ajustaron la tuerca que ellos quisieron ajustar. Viéndolo relajadamente, como tú mencionas. Pero fíjate, Denis, que para poder entender esta historia hay que tirar el tiempo para atrás. En los 80, Noriega fue un aliado de Estados Unidos. Él trabajó directamente con la CIA.
o sea, fue un activo de la inteligencia americana. Luego se metió en problemas, en el narcotráfico, la administración del canal, y entonces esto es lo que lo convierte en un blanco perfecto para Estados Unidos. Es correcto, Astrid, así es. Mira, mi opinión frente a esto es que Noriega no era el problema. En realidad, Noriega era parte del problema cuando ocurre la invasión a Panamá. ¿Por qué digo esto? A Noriega lo forma la CIA. Noriega trabajaba como informante de la CIA, como ocurrió en otros países con Osama Bin Laden y muchos otros. ¿Entiendes? Noriega era servidor de la CIA de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando Noriega empieza a hacer negocios turbios, se convierte en un chico malo para los Estados Unidos. Entonces es ahí a donde ya ven que Noriega le es un estorbo a los Estados Unidos y se inventa todo aquel cuento mediático de que había que sacar a Noriega del poder porque Noriega pues andaba en el narcotráfico y todo, y era cierto que Noriega pues andaba en negocios turbios, pero en realidad el trasfondo del asunto era porque Noriega dejó de hacerle los mandados a los Estados Unidos. Sencillamente fue eso. Noriega se revela a los Estados Unidos y pues desafió a los Estados Unidos. Inmediatamente le programan la invasión y dice, bueno, este tipo estorba allí y hay que sacarlo del poder porque el canal está en peligro. En realidad, el trasfondo de todo era el canal. Pero yo me quedo pensando en qué herramientas tuvo o qué le facultó a Noriega para él sentir que él podía establecer todo este sistema militar en este país. Pienso que podría ser que él estuvo dentro de los altos poderes americanos y latinoamericanos también. Y sabía, conocía, tenía mucha información y esto le dio el sentimiento de inmunidad. O sea, coordino contigo y también con lo que menciona Agustín. Mira que básicamente, o sea, Noriega le gustaba jugar con fuego, prácticamente. Le gustaba jugar con fuego. Era como si estuviera retando a los estadounidenses en ese punto. Veámoslo de ese preámbulo. O sea, a él le gustaba retar y llegó el momento que los retó. O sea, jugó con fuego en ese instante y utilizó a los americanos y le dijo así, o sea, aquí mando yo. O sea, ¿qué palabra tú tienes contra los estadounidenses de hablar de esa manera que era un país poderoso? Y él sabiendo todos los argumentos que mantenía sobre Panamá, también como mencionaba, era una arma en potencia aquí en Panamá. O sea, Estados Unidos lo preparó a él. O sea, él le dieron las armas. Él fue una persona inteligente aquí dentro de Panamá trabajando con los Estados Unidos. Entonces, cuando Estados Unidos vio que es una arma impotente, o sea, este señor se nos está yendo de las manos. O sea, comenzó a hacer cosas ilícitas que se sobrepasó. Entonces, ahí donde él viene y reta que aquí mando yo, y entonces viene Estados Unidos, sí, o sea, aquí mando yo. Entonces, vamos a ver quién manda aquí. Entonces, ahí donde comenzó la respuesta de la invasión aquí en Panamá. Se llegó a ese punto. Pero fíjense que ¿qué pasaba internacionalmente? Estados Unidos había protagonizado una guerra con la Unión Soviética, la Guerra Fría, y lo que buscaba Estados Unidos era quitarle importancia a ese evento y utilizó la situación que había en Panamá para enviar un mensaje a los demás países. Es correcto, Atri, así fue. En realidad, pues, el enfoque que se le dio al motivo de la invasión fue defender la democracia, restaurar la democracia en Panamá y capturar al general Noriega, que según pues andaba en narcotráfico y muchos negocios turbios. Fue así como en 1989, el 20 de diciembre, pues, hubo 27,000 soldados norteamericanos y una flota de 150 buques bien armados, 300 aviones de combate, y aquí prueban un avión que no lo había probado en ninguna de las guerras, que era el avión fantasma, le llamaban. Es uno de esos aviones más sofisticados que existían en ese momento, que eran invisibles.
Y ese avión lo prueban aquí en Panamá y ocurre pues toda la masacre que ya sabemos que ocurrieron miles de muertos enfocados a que la razón era defender la democracia y sacar pues llevarse capturado al general Noriega, que de cierto lo hicieron, consiguieron el objetivo, pero haciendo todo el desastre que ocurrió en la invasión. Pero yo pienso, y para mi concepto, había otras cosas de trasfondo que no se decían en la opinión pública. Y una de ellas era la defensa del canal, que era lo importante para los norteamericanos en ese momento. ¿Qué era lo que le importaba? Sí, porque mira, viéndolo un punto de vista en pensamiento, defender la democracia. Aquí en Panamá, ¿qué opinan de eso? O sea, yo siento que la democracia para Noriega es como la misma democracia en su casa, como hacer un pancake, digo yo, viéndolo chistosamente. Porque si lo vemos desde este punto de vista, el gobierno de Noriega no es que era de corona, no es que era perfecto, no es que eran las maravillas, pero sí tenían su trasfondo. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, si seguimos el razonamiento a la democracia aquí en Panamá, dime, o sea, ¿cuántos países no deberían ser invadidos aquí en Panamá? Si seguimos por esa rama, ¿no? En Latinoamérica. Claro, viéndolo desde ese punto de vista, tomando en cuenta lo que menciona Agustín y también lo que tú mencionaste, o sea, considero yo que muchos países deben ser invadidos. Sí, y la misma situación que tenía Panamá, que era un tema de corrupción, de intereses propios, es la misma situación en los países vecinos, pero allí no intervino Estados Unidos. Claro, que eso era por un punto tomando en cuenta también, era el punto del canal. O sea, invadieron todo Panamá, nuevamente menciona que el canal, claro. Algo que debemos recordar y no hay que pasar por alto es que desde finales de los años 70 y durante los años 80, Centroamérica estuvo muy convulsionada por diferentes conflictos. Primero la guerrilla de Nicaragua, estuvo varios años en guerra en Nicaragua, cuando los sandinistas pues derrocan al gobierno de Anastasio Somoza en 1979, y luego empieza la guerra en El Salvador, la guerrilla salvadoreña, y en Guatemala también habían conflictos, en México el ejército zapatista, que eran también de izquierda, y pues Estados Unidos veía que Centroamérica estaba yéndose hacia la izquierda, que son gobiernos comunistas. Al gobierno norteamericano pues no le convenía que todos los países de Centroamérica pues se voltearan hacia la izquierda. Y con el problema que tenía en Panamá con el general Noriega, pues eso fue lo que llevó a que Estados Unidos finalmente pues viera que el canal en realidad pues podía tener problemas y que podía caer en manos de un gobierno izquierdista, igual que los gobiernos que ya se habían instalado en Centroamérica, y entonces invade a Panamá para destruir el gobierno militar que existía en ese tiempo y montar un gobierno democrático que pues siguiera los lineamientos del gobierno norteamericano. Sus alineamientos. Sí, porque viéndolo en punto de vista también, vamos a la reconstrucción. Si no vamos a la reconstrucción, en sí los panameños se tuvieron que enfrentar hasta con los norteamericanos. Y llevando desde su punto de vista, llevaron mucha masacre, muchas muertes, muchas víctimas, muchas personas afectadas en su residencia, un negocio, vivienda, ya mencionada, pero si lo vamos de un punto de vista, se tocó, como mencioné anteriormente, se tocó todo Panamá. Pero Panamá tenía su canal y el canal seguía trabajando. Eso fue lo que más sorprendió a todo Panamá. O sea, se tocó toda la invasión, pero menos el canal seguía produciendo, seguía trabajando, o sea, fue intocable. Entonces, ¿dónde me deja a mí la democracia en este país? O sea, eso no lo toca a nadie. O sea, el canal nadie lo toca, entonces. Sí, es que por eso es que todavía está la pregunta abierta, si realmente era necesario. Después de todo este lío, de todo el problema que se dio ya con Noriega y que se aumentó con la invasión de Estados Unidos, ¿realmente era necesario? Porque para la mayoría de la gente fue una violación a la soberanía. Claro, demasiado. Una causa que de justa no tenía nada.
Después de todo este análisis, yo lo único que puedo decir es que Estados Unidos no solamente logró todos sus intereses, lo que él buscaba, el canal y todo lo demás, sino también reafirmar su posición de poder en el continente americano, y esto seguirá siendo un tema muy debatido de soberanía y de las consecuencias que a largo plazo y que todavía vivimos. Es correcto, yo sigo pensando que toda la propaganda que se hizo sobre el narcotráfico en Panamá, que lo dirigía el general Noriega, pues sí era cierto. Sin embargo, el trasfondo de todo esto para llegar a ocurrir la invasión, pues era sencillamente la hegemonía política que Estados Unidos estaba viéndola pues amenazada en nuestro país y a nivel de la región, y por eso pues llega a invadir a Panamá. Sin embargo, pues no era tanto el pretexto de la droga en Panamá, el tráfico de parte del general Noriega, sino era intereses económicos lo que los motivó a la invasión a Panamá. Sí, claro. No olvidemos que también Panamá, después de todo esto, Panamá quedó en un momento de crisis. Y viendo los términos de familiares y todo lo que se llevó, que aún en tiempo real no se sabe, no se han encontrado acuerdos. Y viendo todo esto, obtuvimos un gobierno después de todo esto, ¿qué? Que aunque más democrático que se llevó a cabo, tampoco estuvo excepto un problema, viéndolo desde este punto de vista. Pero, hey, veámoslo claro, veámoslo claro. Panamá tuvo su invasión, el canal siguió excelentemente trabajando, exsuelto, y solamente para todos los involucrados en esto, solamente se involucró las mismas personas en el canal, no fueron tocados, no fueron afectados, y creo que Panamá hasta la fecha no se le reconoció nada, no se le llevó a los familiares, no se le reconstruyó, se le contribuyó, se le dio una recompensa por todo lo sufrido, por todo lo que pasó, y siento que a la fecha duele mucho que Panamá está golpeado, a pesar de todo lo que estamos viviendo. Panamá siempre fue el afectado de todo. Es una herida latente. Sí, claro. Es correcto. Bueno, y así llegamos al final de esta amena conversación, la invasión de Panamá. Gracias, señor Agustín. Qué honor compartir con usted este espacio y con el señor Denis también. Agradecido. Muchas gracias. Gracias, Atri, gracias, Denis, por acompañarnos a hacer un recorrido por este importante acontecimiento que marcó la historia de muchos panameños y de todo nuestro país, y que aún perdura en la mente de cada uno de los que vivimos esas experiencias en el año de 1989. Sí, agradecido nuevamente, como menciona el compañero Agustín, y de parte tuya también, Astrid. Viendo como dice el filósofo, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y recuerda que la historia sigue, la vida sigue, y hay que entenderla, que también se forma en resistir y olvidar muchas cosas, aunque duela, pero hay que seguirla, los episodios continúan, el comportamiento, dejemos todos los comentarios y seguir adelante de todo lo que vivimos, y seguir.